Hola amigos, bienvenidos a Ciencia Fácil. Profesor Arquímedes aquí. En esta ocasión construiremos una escalera de Jacob, que es un dispositivo que siempre se muestra en las películas de ciencia ficción. Es de alto voltaje y la chispa va subiendo una y otra vez. Los materiales que usaremos son un MOSFET. Pueden utilizar cualquier MOSFET que tengan a mano. Una resistencia de 150 a 220 ohmios. También necesitamos un cable grueso que vamos a envolver en un flyback. 6 esferas a la izquierda y 6 esferas a la derecha. Vamos a dejar una derivación al medio, pelando el cable. En esta derivación, soldamos un cable rojo para el positivo. En el extremo final del cable amarillo, soldamos la resistencia que hemos conseguido. Ahora vamos a soldar la resistencia al MOSFET, a la pata izquierda que se llama gate o puente. El MOSFET tiene 3 patitas o pines y desde izquierda son gate, drain y source, que quiere decir puente, drenaje y fuente. Ahora soldamos el otro extremo del cable amarillo al drenaje o drain. El polo negativo, cable negro, de la alimentación va a source o fuente, o se goteó. El circuito ya está completo. Para encontrar el terminal de tierra o negativo del flyback, yo conecto a 5 voltios y busco con el positivo. Ahora soldamos un cable a la terminal de tierra. Ops, perdón. Ya hemos casi terminado. Y ahora necesitaremos una caja de madera y un par de alambres de unos 25 centímetros. Doblamos los extremos de los alambres. Perforamos un extremo de la caja que antes ya hemos pintado de color azul, que es mi color favorito. Pasamos por ese agujero el terminal positivo del flyback. Se hacen 3 agujeros, uno para positivo, otro para tierra y otro para alimentación. Colocamos pinzas que se llaman quijada de caimán a los terminales. Sujetamos los alambres con tornillos en la parte de arriba de la caja. Ahora conectamos a la alimentación y... La escalera de Jacob es el arco eléctrico que se produce en los 2 conductores en forma de V, que son los alambres. El arco se produce en la parte de abajo, donde los conductores están más cerca. Y a medida que el aire se ioniza, la chispa sube hasta que la distancia entre los electrodos es muy larga. El voltaje de este aparato es de unos 10.000 voltios más o menos.
Se pueden hacer experimentos de descarga en gas. Este foco fluorescente brilla debido a la ionización del gas. En los próximos capítulos vamos a mostrar muchos más experimentos con alto voltaje. Hasta pronto, amigos.